El que llega tarde a casa. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a ir dando por inicio con la temática del día de hoy. Dentro de la presente temática, nosotros vamos a hablar acerca de la importancia también que tiene la responsabilidad social corporativa, ¿sí? Ustedes recordarán las dos últimas clases, tocamos temas como lo que era la eficacia, la eficiencia y también la productividad, que son herramientas, son elementos que a mí me permiten tener una accesibilidad a un emprendimiento más estructurado, a un emprendimiento mucho más posicionado, un emprendimiento que de una o de otra manera pueda enfocarse en el cumplimiento de objetivos. Eso es lo que como tal nosotros hemos estudiado y hemos tenido dentro de la efectividad y la productividad. Algo que también debemos tomar en cuenta es que cuando yo me refiero al emprendimiento desde el ámbito investigativo, lógicamente lo que tengo que también saber reconocer es que estas estructuras aparecen desde la parte cualitativa. Lo que yo siempre les repito, que no solamente es importante el tener un emprendimiento que gane mucho dinero, el tener un emprendimiento que tenga muchas plazas de trabajo. No, sino también es importante el reconocer qué elementos engloban mi realidad,
qué elementos engloban como tal mi contexto y qué estoy haciendo yo como parte del negocio, como parte del emprendimiento y como parte del contexto que estoy haciendo yo para el beneficio de esta realidad, para el beneficio de este contexto, con la finalidad de que de cierta manera, lógicamente, yo esté haciendo un cambio. El emprendimiento, yo siempre les digo que se enfoca y se caracteriza por dos elementos importantes, que se caracteriza por la acción y que está basado en la responsabilidad social. Sí, eso es lo que conlleva como tal el emprendimiento. Requiere suma actuación del emprendedor, requiere como tal muchas funcionalidades de parte del contexto. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Pues lógicamente identificar, reconocer, analizar qué tiene que ver dentro de mi modelo de negocio. ¿Cuál es la responsabilidad social, pero encaminada al beneficio común? ¿Sí? Esto es importante, chicos, encaminado al beneficio referencial. Un emprendimiento siempre está como partícipe del reconocer a sus clientes, del saber quiénes son los que me van a comprar el producto, a quiénes son a los que yo voy a vender como tal el tipo de servicio, pero aquí también viene la responsabilidad desde nosotros. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para reconocer a mis clientes? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para reconocer cómo ha trabajado la competencia? La competencia es el principal método de investigación que yo debo utilizar. ¿Por qué? Porque lógicamente, de acuerdo a lo que ellos hagan, de acuerdo a lo que ellos hayan propuesto y en el mercado, yo me identifico y yo digo, bien, ¿qué es lo que ahora yo voy a hacer de diferente? Porque si es que hago algo que ya existe en el mercado, pues lógicamente ahí mi emprendimiento no va a tener éxito. Si yo hago lo mismo que en el mercado, ya viene pasando y viene sucediendo, no estoy cambiando como tal absolutamente nada. No estoy teniendo como tal un enfoque o quizás no estoy teniendo como tal una diferencia en la realidad, una diferencia en el contexto y eso no es lo que yo busco. Lo que yo busco directamente es manejarme y encontrarme en un contexto mucho más estructurado, mucho más idealizado, mucho más enfocado en el ámbito social, ¿sí? Ustedes saben que nosotros vivimos actualmente en una realidad y en un contexto que es sumamente consumista, ¿sí? Que las personas ya no se preocupan tanto por quizás el bienestar de otras personas. Quizás ya las personas lo único que les interesa es el beneficio propio, sin importar a quién hagan daño o quizás sobrepasando por cualquier persona. Eso es lo que nosotros vemos actualmente, la forma en la que se maneja el mercado. Pero dentro del emprendimiento lo que se busca es nuevamente velar por el bienestar de todos, el bienestar de la sociedad en conjunto. ¿Sí? No quiere decir que solamente sea importante lo que quiera ganar un empresario, sino que también es importante quizás que este empresario reconozca qué necesidades tiene el contexto. Y si es que quizás estamos hablando de un contexto el cual está tan avanzado, tan desarrollado, no hay necesidades, siempre va a existir como tal algo que se pueda mejorar, siempre va a existir como tal alguna característica que tenga que ser identificada o a su vez yo explorar en otros ámbitos, yo a su vez explorar como tal en otros referentes, en otros elementos que me permitan quizás identificar posibles situaciones de riesgo, identificar posibles necesidades que aún no han sido exploradas, necesidades que aún no han sido quizás estudiadas. ¿Para qué? Para mejorar la realidad económica, para promover el desarrollo sostenible. Eso es lo que nosotros queremos dentro del ámbito comercial, promover el desarrollo sostenible de un país, el desarrollo sostenible de un contexto. ¿Sí? Si es que yo reconozco el desarrollo sostenible, si es que yo identifico estos referentes, estos elementos, ¿qué es lo que hago? Directamente ir proporcionando la información necesaria para mejorar.
Siempre debemos de estar en mejora. Constantemente nosotros lo que debemos saber es ir para adelante, ir evolucionando. La sociedad por naturaleza va evolucionando y va teniendo nuevas formas de pensar, nuevas características, nuevos ideales. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros aquí como parte del negocio? Pues identificar estas mejoras para proponerlas en nuestro emprendimiento. Es así que lo que nosotros debemos hacer es reconocer a qué se refiere la responsabilidad social. ¿Qué es lo que vamos a hablar dentro de la presente clase? Vamos a hablar sobre el concepto de responsabilidad social corporativa, los factores que llevan como tal a encaminar la responsabilidad social, cuáles son los beneficios y las implicaciones, la diferencia entre la responsabilidad social corporativa y la responsabilidad social empresarial. También lo que vamos a determinar es las empresas que siguen, las empresas que no siguen esta responsabilidad, ¿sí? Mucho más en la actualidad, como les estaba mencionando. Vamos a empezar entonces con el concepto de responsabilidad social corporativa. Nos dice que la responsabilidad social corporativa es el compromiso en torno a las necesidades de sus grupos de interés en los diferentes ámbitos. Esta palabra es importante, chicos, compromiso. Yo debo saber que cuando hablo de responsabilidad, cuando hablo de identificación, cuando hablo de contexto, cuando hablo de espacios económicos, siempre voy a enfocarme en qué, en que lo que yo voy a hacer tiene que aportar a alguien, lo que yo voy a hacer tiene que ser en mejora de algo. Y este es como tal el compromiso, es decir, este es valga la redundancia, la misma palabra lo dice, la responsabilidad, lo que yo me comprometo a hacer. Cuando soy un emprendedor o me reconozco como un emprendedor, lo que estoy haciendo es comprometiéndome con el mercado, comprometiéndome con los clientes, con los usuarios, con el producto, con el medio ambiente. ¿Para qué? Para saber que de una o de otra manera lo que yo voy a enfocar dentro de mi modelo de negocio tiene que siempre estar en el beneficio y en el pro del resto. Más allá de lo económico, siempre debo velar primero por el bienestar del resto y ahí sí enfocarme en lo que va a ser. No digo que tampoco descuidemos la importancia que tienen las características intrínsecas de un emprendimiento, no, pero lógicamente quizás nos puede hablar o podemos entenderle que no habla desde el egoísmo, que no habla desde la procuración solamente propia, sino también del resto, del contexto y de la realidad. Tenemos asimismo que existen ámbitos de interés entre lo que es lo laboral, social, medio ambiente, clientes, proveedores, buen gobierno, transparencia, a través de unas implicaciones voluntarias más allá de las que se establecen en la legislación vigente. ¿Cuánto sé que yo estoy siendo un emprendedor responsable? Cuando más allá de que alguien tenga que a mí decirme qué es lo que tengo que cumplir, soy yo la persona que propone el cambio. Soy yo la persona sin necesidad de que exista una ley que a mí me obligue, haga las cosas en beneficio del resto, haga las cosas en beneficio de la comunidad, haga las cosas en beneficio de las personas que de una u otra manera nosotros podemos entenderle que me están brindando un lugar en el cual yo puedo proponer mi idea de negocio. Sí, y las personas del momento en el que yo soy agradecido, pues lógicamente me demostrarán su lealtad con mi producto, su lealtad con el negocio, que son muchas herramientas que yo requiero y yo necesito dentro de mi emprendimiento. Entonces, lógicamente, la responsabilidad, el hecho de no pensar solo en mí, el ser empáticos con el entorno, con el contexto, me va a mí a permitir que mi emprendimiento se posicione de alguna manera en el mercado, que mi emprendimiento alcance el éxito, que mi emprendimiento reconozca los elementos y las herramientas con las cuales puede mejorar, ¿sí? Para ir avanzando con esta temática y comprender de mejor manera, vamos a ver el presente video que nos habla sobre la importancia de la responsabilidad. Vamos a ver la primera partecita del video.
Social es una manera de concebir la relación entre las empresas, el medio ambiente, la sociedad, el Estado y los individuos particulares, de modo que todos se beneficien y nadie salga perjudicado. Desde el punto de vista de las empresas, esto quiere decir que la actividad económica, además de ser rentable, debe llevarse a cabo perjudicando lo menos posible el medio ambiente, y no solo debe beneficiar a los accionistas, sino también a los trabajadores y a las comunidades donde se tenga lugar esa actividad. Es necesario tener en cuenta que la responsabilidad social no consiste en regalar recursos a través de donaciones filantrópicas o programas sociales de espíritu caritativo. Se trata más bien de una concepción amplia de la empresa que, al objetivo tradicional de maximizar el valor de la misma para beneficio de sus accionistas, añade otros dos: el cuidado del medio ambiente y una relación de tipo ganar-ganar con sus trabajadores. Algo similar se puede afirmar acerca del Estado. Ser socialmente responsable va mucho más allá de elevar los impuestos e incrementar el gasto público. Se trata de invertir en energías limpias, en innovación tecnológica, en educación, etc. Desde el punto de vista del individuo, la responsabilidad social consiste en sintonizar la libertad para perseguir sus metas personales con el amor por el medio ambiente y el mejoramiento de la convivencia en su comunidad. Responsabilidad social y empresarial. En el plan estratégico de una empresa, la responsabilidad social se divide en tres áreas: protección al medio ambiente, mejora de las condiciones laborales de los trabajadores e inversión en el bienestar de las comunidades. Protección al medio ambiente. La empresa debe evaluar el impacto de su actividad económica sobre el medio ambiente. ¿Qué medidas pueden tomarse para reducirlo sin sacrificar la productividad? ¿En qué áreas se puede disminuir el costo de operaciones sin perjudicar los ecosistemas? Mejoras en las condiciones laborales. Si bien no existirían las empresas sin accionistas que arriesgaran su capital, también es cierto que no se pueden transformar el capital en bienes y servicios de valor sin la participación de los trabajadores. Así pues, se trata de incorporar a los trabajadores como parte de la razón de ser de la empresa y no solo como un recurso renovable. Inversión en el bienestar de las comunidades. Entre las grandes empresas y las ciudades en las que están instaladas, existe una estrecha relación. Si la ciudad es pequeña, puede que la empresa sea la principal fuente de empleo para los habitantes. Si la ciudad es grande, puede que ella albergue a los principales consumidores de los productos o servicios que ofrece la empresa. Así pues, la empresa debe considerar las necesidades de la comunidad en sus planes de negocio e invertir en su bienestar. El índice DJSI. ¿Cómo podemos saber si una empresa es socialmente responsable? Para eso existe el índice Dow Jones Sustainability, DJSI por sus siglas en inglés, que evalúa las empresas que cotizan en la bolsa desde el punto de vista de la sustentabilidad y la responsabilidad social. En su análisis, el Dow Jones Sustainability toma en cuenta el comportamiento de las empresas en ámbitos como gestión de riesgos, código de conducta, cuidado del medio ambiente, gobierno corporativo, desarrollo de capital humano, entre otros. Bien, entonces hay una palabra importante que nos dice el video. Debe ser una relación de ganar-ganar, ¿sí? Quiere decir que cuando yo hablo de responsabilidad, directamente estoy entendiendo que todas las personas, todos los elementos y todas las características que conlleva la idea, que conlleva como tal el emprendimiento, me van a servir a mí para el beneficio tanto corporativo, para el beneficio en común y para el beneficio de las personas que dependan del mismo, ¿sí? Todo tiene que ser en beneficio de todos. No tiene por qué únicamente el emprendimiento beneficiar al potencial cliente o quizás solamente beneficiar al consumidor
o al dueño del negocio, sino que todas las personas que a mí me están sirviendo, las personas que a mí me están ayudando y me están colaborando dentro del negocio, tanto sea para comprar, sea para vender, sea para posicionarse, tienen que reconocer, tienen que saber y tienen que esperar obtener un beneficio del mismo. Es ahí de donde nosotros sacamos y comprendemos la famosa responsabilidad social, ¿sí? Yo siempre les he repetido esto, nosotros dentro del negocio, dentro del emprendimiento, siempre hablamos de responsabilidad social, velar por el bienestar de todos, velar por el bienestar del contexto, velar por el bienestar del entorno en el cual yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque si es que yo quiero proponer una idea de negocio, debo saber reconocer que tengo que estar en un área estable, en un espacio importante, en unas características, con características relevantes, y lógicamente esto a mí ¿qué me conviene? Cada uno de otra manera el emprendimiento se desarrolle de forma efectiva, que el emprendimiento alcance el éxito, que el emprendimiento se encuentre posicionado de una buena manera. Dentro de ello, lógicamente debemos identificar que existen cierto tipo de factores que encaminan la responsabilidad social. Tenemos que uno de ellos son las nuevas inquietudes y expectativas de los ciudadanos, consumidores, poderes públicos e inversores en el contexto de la mundialización y el cambio industrial a gran escala, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la responsabilidad social corporativa. Quiere decir que principalmente lo que yo identifico son las nuevas inquietudes. Esta palabra nueva es importante. ¿Por qué? Porque el emprendimiento siempre debe estar a la vanguardia de lo que esté sucediendo en el contexto. El emprendimiento siempre tiene que estar ahí con la expectativa clara, identificando qué es lo que está pasando, qué es lo que se está desarrollando, cómo está movilizándose el contexto, cómo está movilizándose la realidad. ¿Con la finalidad de qué? Pues de que lógicamente estas nuevas inquietudes, estas nuevas situaciones que ocurran en el mercado, me permitan a mí reconocer e identificar fácilmente cómo adaptarme a estos cambios, ¿sí? Cómo empezar un nuevo estilo enfocado a las necesidades y a las nuevas responsabilidades. Es como cuando, por ejemplo, hay parejas que no tienen hijos. ¿Qué sucede? No conocen en lo absoluto la nueva responsabilidad a la que se van a enfrentar. Pero conforme va pasando el embarazo, van aprendiendo, van sabiendo quizás qué elementos tienen que tomar en cuenta, cómo cuidar un hijo. ¿Y qué sucede aquí? Lógicamente van teniendo acercamiento a las nuevas responsabilidades y al momento en el que llegue el bebé ya saben cómo actuar. De igual manera sucede con el emprendimiento, con la estructura del modelo de negocio. Nos dice que de igual manera, los criterios sociales influyen cada vez más en las decisiones de inversión de las personas o las instituciones, tanto en calidad de consumidores como de inversores. Esto es fundamental, esto es característico. Lógicamente, las decisiones que se toman en cuenta dentro del emprendimiento van a estar regidos por las preferencias de los usuarios, por las preferencias de las personas que conllevan como tal el emprendimiento. Son estas personas quienes encaminan la caracterización de esta ideología, quienes encaminan como tal la referencia. ¿Quién quiere un pantalón negro? ¿Quién quiere una blusa blanca? ¿Quién quiere alcanzar a conseguir quizás, quién quiere alcanzar quizás a conseguir nuevos elementos para un beneficio propio? ¿Sí? ¿Qué quiere decir como tal? Varias características, varios elementos, varios contextos que de una u de otra manera a mí me permiten alcanzar el éxito dentro del emprendimiento y sobre todo los criterios sociales. Si yo hablo de responsabilidad social, estoy entendiendo que de una o de otra manera, qué es lo que estoy comprendiendo, qué es lo que estoy identificando o de quién estoy necesitando, pues lógicamente es de las personas consumidoras. Es solamente de las personas que van a proponer una nueva funcionalidad dentro de mi negocio. De igual manera, otro factor que influye también es la preocupación cada vez mayor sobre el deterioro medioambiental provocado por la actividad económica.
Sí, el video también nos hablaba sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y esto es fundamental, chicos. El cuidado del medio ambiente es un elemento importante para qué, para yo poder reconocer cómo actuar, para yo poder reconocer qué estructuras están manejándose en el tipo de modelos de negocios actuales y de una o de otra manera cómo han cambiado para el beneficio quizás o para el deterioro del medio ambiente. Ya el cuidado del medio ambiente está especificado y está reconocido dentro de la ley. Sí, ahora todos los emprendimientos, todos los negocios deben cuidar el emprendimiento y el contexto en el cual se están manejando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber aquí? Pues, lógicamente, saber manejar, saber encontrar y saber estructurar efectivamente el medio ambiente, el espacio, porque tenemos que de una u otra manera ser agradecidos con el contexto que a mí me está permitiendo poner un emprendimiento, con el contexto que a mí me está permitiendo como tal, quizás obtener un rédito económico. ¿Cuál es este rédito económico? Al momento en el que yo vendo mi producto, vendo mi servicio. ¿Dónde vendo mi producto? ¿Dónde vendo mi servicio? Pues lógicamente lo hago en el contexto, en el medio ambiente, en el espacio geográfico. Entonces, este mismo espacio que a mí me está brindando todas estas oportunidades tiene que ser cuidado, tiene que ser precautelado. ¿Para qué? Para que puedan seguir existiendo más ideas de negocio, más características y, lógicamente, muchos más beneficios en común. De igual manera, nos dice que la transparencia de las actividades empresariales propiciadas por los medios de comunicación y las modernas tecnologías de información y comunicación son factores, son elementos y son herramientas que de una o de otra manera encaminan lo que nosotros reconocemos como la nueva realidad para el manejo de los emprendimientos, ¿sí? La nueva realidad para poder comprobar que siempre es necesario el avanzar, que siempre es necesario el prosperar, el desarrollarnos, ¿sí? El reconocer que el negocio, que la estructura del modelo de emprendimiento no solamente nos habla de tener algo que comprar en el mercado y ya, sino de también saber qué voy a comprar y esto cómo me va a favorecer a mí, ¿sí? ¿Cómo estoy cumpliendo yo? Debo saber que el contexto del negocio y el espacio siempre precautelan el bienestar de todos. Siempre están especificados en el bienestar en conjunto, el bienestar en común, el bienestar referenciado al avance y a la prosperidad. ¿Cuáles son los beneficios que llega a implicar la responsabilidad social? Esta responsabilidad social es, como les decía en un inicio, para todos. Todos nos vemos beneficiados por ello, pero debemos ver en específico cuál es la responsabilidad detallada con cada uno de los elementos. Dentro de la empresa nos dice que el preocuparnos por la responsabilidad generalmente provoca satisfacción del cliente y también satisfacción del empleado. Si su imagen es positiva, la empresa conseguirá la lealtad del consumidor. Por su parte, un trabajador satisfecho es más productivo. El video también ustedes recordarán que nos explicaba de que debe siempre velarse por el espacio, debe siempre velarse por el bienestar de los colaboradores. Más allá de ser empleados o trabajadores dentro del emprendimiento, siempre se les conoce como colaboradores. Son personas que tenemos hasta que para este tipo de estructuras utilizar la lógica. Las personas que se encuentran bien dentro de un área laboral, que el ambiente laboral es estable, que se sienten bien con las actividades, las funciones que están desarrollando, lógicamente van a realizar mucho mejor su trabajo. Si las personas realizan mejor su trabajo, el beneficio va a ser para mi emprendimiento. ¿Por qué? Porque voy a tener productos de calidad, la atención va a ser buena, voy a traer a más clientes, quizás el área de mercadeo será también mucho mejor. ¿Qué quiere decir aquí directamente?
que son varios elementos que yo tomo en cuenta dentro de la responsabilidad. El beneficio no solamente tiene que ser que los vendedores consigan más clientes y esto yo les reconoceré económicamente. No, a veces también tiene que ver mucho con el manejo del crecimiento personal y de una o de otra manera, en específico, y la parte más relevante, lógicamente, que es el cliente. ¿Por qué? Porque es él quien decide, es él quien dice, quizás el producto sirve, el producto no sirve, los lineamientos que se están manejando, si están bien, quizás no estoy prefiriendo por esto o por esta otra situación el producto o el servicio. Sí, en este sentido, entonces, son elementos que como tal nosotros identificamos y nosotros tomamos en cuenta para el beneficio en general. Por otro lado, también tenemos que existe mayor influencia de la empresa en la sociedad y en los líderes de opinión. Si la empresa es honesta y transparente, se ganará el respeto de los líderes de opinión. ¿Qué quiere decir aquí, chicos? Esto es fundamental. Los líderes de opinión son generalmente personas influyentes. Si es que mi emprendimiento llega a oídos de personas influyentes, ¿qué va a provocar? Que tenga yo más acogida. Pero estos líderes de opinión, lógicamente, tienen que ser personas importantes, personas que aporten en algo, pero de una manera positiva. Personas que directamente sirvan como un elemento positivo. Eso es un líder de opinión. No simplemente una persona que quizás tenga seguidores y lo único que hace es acercarse a mi negocio a criticarlo y nada más. No, un líder de opinión es una persona que aporta con comentarios constructivos, una persona que lógicamente sabe de lo que habla y me va a ayudar a mí a mejorar. Y en caso de que quizás esté haciendo las cosas bien, pues lógicamente lo que va a ayudarme también es a que mi emprendimiento se haga más conocido, que mi emprendimiento sirva en el mercado, que mi emprendimiento alcance lo que se está esperando alcanzar. Entonces, son muchos elementos que nosotros vemos reflejado como beneficio al momento de reconocer la responsabilidad social como un elemento importante dentro del emprendimiento. ¿Sí? Esto es relevante, chicos. Quizás ustedes dirán, pero para la cotidianeidad, ¿de qué me sirve? También nos sirve porque a veces somos personas que únicamente vamos por la vida sin interesarnos lo que hay alrededor, sin interesarnos lo que hay en el contexto, cuando no debe ser así la realidad. Nosotros debemos ser personas conscientes, personas que obtenemos un beneficio también del espacio, del contexto, y si yo quiero que quizás las futuras generaciones tengan como tal un espacio seguro, estén en un lugar adecuado para el mejoramiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Preocuparme por el mismo contexto, preocuparme por la misma realidad, preocuparme por el espacio en el que yo estoy trabajando, preocuparme porque si es que no hay un contexto adecuado, no tengo las herramientas, no tengo el conocimiento de las necesidades, tampoco voy a generar ingresos yo. No quiere decir que el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, va a ser beneficio únicamente para el emprendimiento o para el emprendedor del negocio. Y yo voy a decir, eso no tiene nada que ver conmigo. No, tiene que ver mucho también porque quizás yo de alguna manera voy a obtener el beneficio del mismo espacio. Yo de alguna manera quizás voy a encontrar también un lugar de adaptación dentro del mismo. De igual manera nos dice que existe una diferencia positiva de la marca en la competencia. La competencia es el principal referente que yo tengo sobre el reconocimiento del mercado, ¿sí? Esto es importante que nosotros conozcamos, que la competencia es quien a mí me dice cómo se ha manejado anteriormente el campo comercial, qué es lo que se tiene que mejorar, qué es lo que se tiene que hacer y de acuerdo a ello, yo voy tomando futuras decisiones. Entonces, lógicamente, lo que yo tengo que hacer es posicionar mi marca en el mercado, que los clientes por A o B circunstancia decidan por mi producto, decidan por mi servicio antes de tomar una decisión también. De igual manera, ya para ir culminando con la clase del día de hoy,
quiero que terminemos de ver el videíto que habíamos empezado para desarrollar. Veamos, chicos. Responsabilidad social ambiental. Involucra tanto a las empresas como a las instituciones del Estado y a los individuos particulares. Se refiere a tener en cuenta la preservación del medio ambiente en cada decisión que tomamos y cada acción que realizamos. Ser socialmente responsables significa evitar el consumo eléctrico innecesario, preferir los productos fabricados con materiales reciclables, consumir vegetales y hortalizas orgánicas, preferir los productos de aquellas empresas que tienen políticas de sustentabilidad sobre los de aquellas que no protegen el ambiente. En el ámbito de empresas e instituciones estatales, la responsabilidad social implica no sacrificar la salud del medio ambiente por la productividad o la eficiencia. Construir una relación de ganar-ganar entre patronos y trabajadores, así como invertir en innovaciones tecnológicas que permitan preservar la naturaleza y mantener o incrementar la productividad. Los beneficios de la responsabilidad social ambiental para las empresas. 1. Reducción de costos. En una empresa ambientalmente responsable, se pone gran cuidado en gestionar los recursos de manera óptima, para lo cual se emplean las mejores tecnologías limpias del mercado. Esta optimización se traduce en ahorro de energía eléctrica, de agua, de materias primas y en una reducción de la generación de residuos. Así pues, una empresa ambientalmente responsable es una empresa que disminuye sus costos operativos e incrementa la rentabilidad. 2. Mejoramiento de la imagen. Una empresa que lleva acciones concretas, demostrables y efectivas para sintonizar su actividad económica con la preservación del medio ambiente, mejora su imagen ante la opinión pública y se gana la confianza de los consumidores. Esto se traduce en una considerable ventaja competitiva. 3. Acceso a mercados exigentes. En la actualidad, cada vez más personas, sobre todo en los países desarrollados, prefieren los productos ecológicos, orgánicos, amigables con el medio ambiente. Al hacerse ambientalmente responsable, una empresa puede acceder a este mercado e incrementar su volumen de ventas. Responsabilidad social universitaria. En el ámbito universitario, la responsabilidad social consiste en reorientar la actividad académica, el pensum de estudios y el funcionamiento administrativo de las instituciones universitarias, de modo que éstas produzcan el conocimiento que la sociedad realmente necesita para avanzar en el camino del desarrollo sustentable. Esta reorientación se materializa en 3 acciones concretas. 1. Formación de profesionales socialmente responsables. Las universidades socialmente responsables incorporan en sus procesos formativos los valores del cuidado del medio ambiente, la solidaridad y el mejoramiento de la convivencia en las comunidades, así como en el ahorro de los recursos básicos como el agua y la energía eléctrica. 2. Producción y socialización de conocimiento pertinente. En una universidad socialmente responsable, la investigación y producción de conocimiento está orientada a las necesidades reales de la sociedad en la que funciona la universidad. 3. Participación en el desarrollo sostenible. Los miembros de una universidad socialmente responsable se incorporan a los debates públicos. También diseñan propuestas basadas en su conocimiento y experiencia y participan en la ejecución de las mismas. Bien, chicos, entonces con ello nosotros hemos llegado ya a la finalización de la temática del día de hoy referente a lo que tiene que ver con la responsabilidad social, la responsabilidad corporativa y cómo podemos realizar un mejoramiento en todos estos ámbitos y en todos estos aspectos, ¿sí? Sin olvidarnos también del beneficio que debe tener el emprendimiento en la realidad, en el contexto y en cada uno de los espacios de la cotidianeidad. Bien, chicos, les agradezco por haberse conectado a la clase del día de hoy. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias.